Buenas tardes, mi nombre es Carlaide del Río Lecona, estudiante del Centro de Posgrados de la Universidad Univermillennium en la maestría de Derecho Penal. A continuación, presentaré de manera breve el tema de la disposición del sujeto sentenciado en ejecución de sanciones en actualidad. A manera de introducción, como ya lo mencioné líneas arriba, el presente video tendrá como eje principal el tema del sujeto sentenciado y la ejecución de sanciones en la actualidad. Por lo tanto, comenzaré a hablar sobre el sistema penitenciario, el cual continúa siendo un tema relevante y preocupante día con día, pues continúa sin cumplir su objetivo primordial, que es el de reinsertar al individuo en la sociedad como persona de bien y no como un delincuente consumado. En este video podremos escuchar algunos de los problemas que se presentan alrededor del entorno carcelario. Así también trataremos de describir la calidad de vida de los internos dentro del mismo, aclarando que todos los temas serán analizados desde la ciencia del derecho y la criminología en términos de fines educativos, sin que ello demerite la calidad de mi investigación y el análisis de la información. Para comenzar, analizaremos qué es el sistema penitenciario, el cual es el cumplimiento de las penas previstas en las sentencias y se debe de establecer de acuerdo a los principios y directrices sobre los procedimientos en la ejecución de las penas y medidas de seguridad, apegado al debido proceso y sentencias justas, garantizando en todo momento el respeto a las garantías y a los derechos humanos inherentes a toda persona. ¿Qué régimen penitenciario tiene México? México cuenta con el sistema progresivo técnico, el cual radica en la disminución del impacto sobre el recluso y consiste en obtener la rehabilitación social mediante etapas o grados que van estrictamente a lo científico, porque está basado en el estudio del sujeto y en su progresivo tratamiento a una base técnica, la cual incluye una elemental clasificación y diversidad de establecimientos. ¿Cuál es el fundamento legal dentro del sistema penitenciario? El fundamento legal lo encontramos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 18, párrafo 2, que a la letra dice: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando beneficios de lo que la ley establece. Las mujeres van a compurgar las penas en lugares separados a los hombres. Una vez analizando lo anterior, tenemos que los centros de readaptación social en nuestro país son actualmente el resultado del desarrollo y la transformación de antiguos edificios e instituciones encargados de contener a los reos mientras ellos compurgaban una sentencia, que a estos les han sido impuestas, funcionando así en las entidades federativas de nuestro país, con el objetivo de custodiar, resguardar y rehabilitar a los reos que en ellos se encuentran. Los centros de readaptación social son conocidos como cerezos y son la espina del sistema penitenciario mexicano. Fundamentalmente, estas instituciones albergan a reos del orden común, los cuales cumplirán en estos lugares sus respectivas sentencias, con los reglamentos internos que son necesariamente de observancia obligatoria y buscando finalmente el objetivo máximo de la reincorporación al individuo y poder readaptarlo a la sociedad por medio de un tratamiento personalizado, institucionalizado y liberador que le permita más adelante ser un ciudadano de bien. Por otra parte, los delitos del orden federal en nuestro país y de acuerdo a las características propias del reo, presuponen que estos los compurguen en centros federales de readaptación social conocidos como ceferesos, instituciones las cuales son establecidas en diversos puntos del territorio nacional, especialmente planeadas y construidas para albergar y tratar los reos de orden especial o de orden federal, quienes también, con base a los estudios de su personalidad y nivel de peligrosidad individual, van a recibir en estas instituciones su tratamiento resociabilizador mientras compurgan su tiempo de sentencia.
El contexto de la política de seguridad. Esto se va a referir a que dentro del gobierno mexicano, durante las administraciones federales del 2006 al 2012 y del 2012 al 2018, se realizaron una serie de campos institucionales que buscaron robustecer al Estado para hacer frente a la inseguridad y al crimen organizado. Una de las reformas más significativas fue la de sentencia de justicia penal en 2008, la cual se pasó a un sistema inquisitivo a un acusatorio oral y adversarial. En efecto de este cambio institucional fue el motivo del movimiento del sistema penitenciario, el cual entre el 2006 y el 2012 aumentó su población de personas privadas de la libertad. No obstante, como se menciona, estas cifras comenzaron a disminuir entre el periodo del 2012 y el 2016, de acuerdo con la información actual disponible. Esta disminución de la población privada de la libertad, por un lado, cumplía con uno de los objetivos del cambio institucional del 2008 y por otro lado, centró la disminución o la discusión en otro de los problemas pendientes en la agenda pública, esto es decir, en el proceso de reinserción social que el Estado debe otorgar a las personas privadas de su libertad en el momento en que regresan a la sociedad. Ante este panorama, en junio del 2011, la Administración Federal, que compone del 2006 al 2012, reformó la Constitución Política en el artículo 18 para que se elevara a rango constitucional el respeto de los derechos humanos dentro del sistema penitenciario. Asimismo, en el 2006, durante la Administración Federal del 2012 al 2018, se aprobó la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual entró en vigor el 16 de junio del 2016. Por lo tanto, tenemos lo que es la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual nos dice que constituye una parte fundamental para mejorar las condiciones de vida y garantizar el respeto de los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios. Como ya se mencionó, esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de junio del 2016 y se encuentra articulada bajo los siguientes ejes: el aumentar el número de operativos de supervisión en los centros con la finalidad de garantizar la gobernabilidad y disminuir la sobrepoblación en los penales, mejorar la infraestructura penitenciaria, fortalecer la estructura tecnológica de los centros, consolidar la capacitación y profesionalización del personal penitenciario, estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional y desarrollar un sistema integral de reinserción social. ¿Cuál es el objeto de esta ley? Tal y como versa en la misma, en su artículo primero, su objeto de ley es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, la cual establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regula los medios para lograr una reinserción social adecuada. Para garantizar su cumplimiento, se implementó el Curso Nacional de Formadores sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como personal de la oficina, en el cual acudieron servidores públicos de 25 entidades de la República y personal de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad de la Unidad de Policía Procesal y Centros Penitenciarios Nacionales. Asimismo, el Comisionado Nacional de Seguridad mantiene reuniones con los responsables del sistema penitenciario en las distintas regiones del país para supervisar los avances y cumplimientos de la misma, entre otros aspectos que favorezcan la transformación de un sistema penitenciario. La Ley de Ejecución Penal y el complejo proceso de implementación de las políticas públicas en México. En México, la justificación constitucional de la cárcel ha ido cambiando a medida que el país y los problemas de violencia e inseguridad van con mayor aumento en la agenda pública. Por ejemplo, entre 1917 y 1965, el objetivo fue lograr una regeneración de la persona que delinque.
En 1971 se publicó la ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de sentenciados, bajo la cual funcionaría el sistema penal en México, hasta que en el 2008 se dio el cambio institucional que creó la Ley de Ejecución Penal. En este periodo se pasó de hablar normativamente de readaptación social del delincuente a reinserción social del sentenciado. No obstante, los avances normativos en materia penal no han significado una mejora en la práctica y de manera particular se reflejan panoramas. El primero se presenta con los penales federales, donde el Estado tiene un mayor control, y el segundo a nivel entidad federativa, donde la atomización de los problemas penitenciarios ha ido en aumento. En este sentido, la Ley Nacional de Ejecución Penal se creó para contrarrestar este problema de los centros penitenciarios, a través del cual se va a privilegiar la base de principios y garantías de derechos que consagran la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. A continuación voy a enlistar y a mencionar artículos en materia de derechos de los reclusos y la forma en que la política penitenciaria pretende ser instrumentada, y se destacan los servicios médicos, los programas educativos, con la finalidad de importancia del trabajo como medidas para una reinserción social adecuada. Artículo 34 de la Ley Nacional de Ejecución Penal nos habla sobre la atención médica. El artículo 36 de las mujeres privadas de la libertad con hijas o hijos dentro de la misma. El artículo 49 nos habla de la previsión general. El artículo 51 de los tratados involuntarios. El artículo 75 del examen médico de ingreso. El artículo 86 de los programas educativos y el artículo 91 sobre la naturaleza y finalidad del trabajo. De igual manera, en la Ley Nacional de Ejecución Penal se estipulan los beneficios preliberacionales y las sanciones no privativas de la libertad. Dentro de lo anterior se encuentra la libertad condicionada, la anticipada y la sustitución y suspensión temporal de las penas, con permisos humanitarios, la preliberación de criterios de política penitenciaria y la justicia terapéutica, así como aquellas sanciones y medidas penales no privativas de la libertad. La reinserción social entre la fragmentación institucional y la retórica gubernamental. Esto quiere decir que el panorama anterior conlleva a cuestionar cuáles son los restos a los que se enfrenta la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal y la tarea que tiene de garantizar los derechos humanos para lograr una reinserción social adecuada. Por lo tanto, cabe señalar que, como toda política pública, la Ley Nacional de Ejecución Penal se enfrenta al proceso que puede derivar en el éxito o fracaso de su implementación. Dentro del proceso señalado, estos se van a identificar como la fragmentación institucional y la retórica de un individuo con responsabilidad ante el Estado. Y finalmente, la conclusión, la cual me permito decir que con la investigación realizada y con los temas que se abordaron a lo largo de la unidad, el sistema penitenciario mexicano necesita con urgencia una reforma y una modernización porque las cárceles, como ya hemos visto, no han funcionado de una manera adecuada. No han funcionado para el objetivo de las cuales éstas fueron creadas, pues no readaptan ni resocializan a los reclusos, y lo que resulta aún más preocupante y alarmante es que los internos regresan a la sociedad delinquiendo una vez más y con delitos cada vez más graves del anterior. Por lo tanto, es necesario crear las condiciones legales para combatir estos problemas que se presentan en los centros penitenciarios del país, como son el ocio, la corrupción, el autogobierno, la violencia, la insalubridad, la venta de drogas dentro de los sistemas penitenciarios, la venta de las bebidas alcohólicas y los espacios y aún más que fomentan la prostitución. El hacinamiento penitenciario es una de las principales causas de crisis dentro del mismo,
pues en la readaptación social y la inseguridad en México, debido a que el aumento de la población penitenciaria crea problemas de sobrecupo y promiscuidad, circunstancias que contribuyen a no corregir al ser humano. Además de los efectos de la sobrepoblación carcelaria, debemos reconocer que los recursos no están sujetos a auténticos procesos de readaptación, toda vez que el trabajo y la educación son optativos. La falta de actividades laborales es una constante en un considerable porcentaje de los centros de reclusión, debido a la falta de talleres o, en su caso, de herramientas y materiales necesarios para su debido funcionamiento. Aunado a lo anterior, son pocos los centros de reclusión en los que existe personal técnico que participe en la organización de las actividades laborales y proporcione alguna clase de capacitación para el desempeño de las mismas. Lo que prevalece en los centros carcelarios, como ya lo había mencionado líneas arriba, es el ocio de la mayoría de la población. El deber del Estado es procurar que el autor de un delito no incurra nuevamente en una conducta ilícita, a través de una verdadera readaptación social que se dé a conformidad con lo previsto en el artículo 18, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo son el trabajo y la capacitación para el mismo, y una educación que constituyan medios para la readaptación social del delincuente. Dado a que la mayoría de los centros de reclusión no están en condiciones de cumplir con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, ya que en los hechos del sistema penitenciario mexicano no han funcionado plenamente y solo han demostrado ser un foco de contaminación delictiva, volviendo cada vez más al círculo vicioso. En modelos de política criminal implementada en el país es erróneo, pues se ha optado por la prisión y el endurecimiento de las penas, cuando éstas deberían ser al contrario. En otro sentido, buscar las causas básicas del aumento de la criminalidad y combatirlas para buscar así la prevención y no remediar, mucho menos tratar de remediar llenando las cárceles de seres humanos. Debemos implementar un sistema de readaptación efectivo y no uno solo que persiga castigar a quienes cometen delitos. La educación y el trabajo constituyen la base fundamental del tratamiento penitenciario y con ello el principal aumento para la consecución de la resocialización o reinserción social. La crisis de seguridad que se vive actualmente en nuestro país, sin respeto a las autoridades y a las instituciones que éstas representan, mucho menos al ciudadano común, tiene un origen, entre otros factores, en el fracaso del sistema penitenciario nacional y por ende de nuestro sistema de readaptación social. Por lo tanto, y a mi punto de vista personal y como profesional en criminología, me gustaría que los centros penitenciarios se construyeran en lugares alejados de la ciudad, en este caso en lugares donde haya campo, para que de esta manera a cada persona privada de la libertad se le diera semillas con lo que pudieran cosechar más adelante sus propios alimentos y regresar de cierta manera a lo que fue el trueque. De esta manera fomentamos el trabajo y fomentamos el que ellos consigan sus propios alimentos, y esto sin duda favorecería mucho a su capacidad para que más adelante en un futuro, cuando ya ellos hayan compurgado su condena, busquen un trabajo que les ayude, que se adecue a lo que ellos aprendieron dentro del sistema penitenciario. Por otro lado, el tener convenios con empresas que estuvieran dispuestas a emplear a estas personas después de salir de la cárcel sería favorable para ellos. Y así podríamos evitar la teoría del etiquetamiento, que es de tú haces algo malo y la sociedad te etiqueta, y una vez etiquetándote se te queda ese sobrenombre, ese apodo, y ya todo el mundo te dice, no porque tú acabas de salir de la cárcel, no porque tú no mereces una segunda oportunidad. Entonces, al no haber ofertas laborales, las personas vuelven a delinquir y entra lo que es la teoría del costo-beneficio. Ya ahí se basan a lo que es, cometo el crimen, pero ¿cuánto me va a dejar de ganancia? ¿Cuántos años voy a pasar en el sistema penitenciario nuevamente? Este,
para poder disfrutar yo de lo que ya del delito que ya cometí. Entonces, el punto más importante es el dejar que la criminología sea conocida y se meta de lleno no solo al sistema penitenciario, sino a toda una sociedad en general, para poder localizar y tratar y atender factores de riesgo y así evitar que el día de mañana estas se conviertan en conductas disruptivas dentro de un aula de clases y poderlas prevenir para que éstas a futuro no se conviertan en conductas antisociales, las cuales fracturen aún más el tejido social, que hoy en día a los sociólogos, a los criminólogos, a los que nos dedicamos a buscar una cultura de paz dentro de la sociedad, cada día lo vemos más lejos, puesto a que todo esto, si no se atiende desde la raíz, desde el origen del problema, va a seguir y ahí va a seguir y va a seguir y va a convertirse siempre en un círculo vicioso en el cual no vamos a poder hacer nada más adelante. Y con esto concluyo mi tema. Muchas gracias.